de Mercurio en Capricornio, en los primeros graditos que tenemos ahí de Mercurio en Capricornio, y esto va a pasar el jueves 1 de enero para muchos lugares para muchos países, para otros será 31 por la noche todavía. El todo es que vamos a tener esta energía más presente y más activa que en cualquier momento del año y en cualquier momento de nuestra vida incluso. Todo lo que toque Mercurio o todo lo que hable acerca de Mercurio siempre se relaciona muy bien con nosotros porque es la manera en la que nosotros, muchas más que pensar o más que Mercurio se dedique a cómo pensamos nosotros, es quizás la forma en la que podemos interpretar. Mercurio a través de la astrología nos ha enseñado que la forma en la que nosotros fijamos o la manera en la que nosotros vemos el mundo, pues de eso depende lo que comúnmente llamamos realidad. Una de las grandes verdades que Mercurio nos viene a enseñar en Capricornio es justamente eso. ¿Cuál es la verdad o qué es lo que compone mi verdad? Por lo menos, mínimamente hablándolo como acerca de cómo la interpreto, cómo la veo. Recibimos el 2026 con este otro planetica, es decir, que ahorita, hoy lunes 29, mañana 30 y estos 3 días está en los últimos grados de Sagitario. ¿Qué puede estar haciendo un planeta como Mercurio tratando de la manera interpretativa de cómo nosotros nos hablamos, de cómo nosotros vemos el mundo? ¿Qué podrá estar haciendo en los últimos decanatos, los últimos graditos de Sagitario preparándose para este jueves 1 de enero? Lo único que puede estar haciendo es los deseos. Por eso es típico que en esta época o a los grados finales de Sagitario siempre pase algún planeta. No siempre es Mercurio. Digamos que tampoco es que cada año sea de esta manera. Este coincide así, pero no significa que siempre sea de la misma forma. Si tenemos en los últimos grados de Sagitario a Mercurio, hablándonos de deseos, hablándonos de ensoñación y de mirar un poco más allá de lo obvio, de lo conocido, de lo habitual, muy 31 por la noche, que es lo que más me llama la atención, que justo, o sea, podría haber entrado cualquier día, no, de pronto el 3, el 4, o de pronto que ya lo hubiera hecho hoy incluso, pero justo finalizando el 31 de diciembre, el miércoles 31 de diciembre en la noche en algunas partes del planeta, y para otros, de acuerdo, claro, a la forma en la que nos acomodemos, en otras partes será de manera oficial el 1 de enero, donde tengamos a Mercurio en el signo de Capricornio a 0 grados. Esto va a estar marcando toda la pauta del 2026. De esto yo ya había hablado o he venido mencionándolo en algunos live, pero hoy empezando la semana quise, hoy lunes 29, marcar la pauta y dar algunos trazos de lo que más que puede significar o qué trae. Digamos que en este caso es más el punto de qué nos enseña o para qué sirve o qué nos está mostrando la vida con este tránsito, a qué nos convoca a cada uno de nosotros. No solamente tiene que ver con el tema de Géminis por ser su signo o de pronto quizás asociarlo con Virgo porque es el otro signo regente de Mercurio. En este caso va mucho más allá. Mercurio es muy rápido, como ustedes lo saben, los que no lo sepan, en la astrología es uno de los planetas más rápido y también es uno de los planetas que más retrograda durante el año. Si nos ponemos muy matemáticos, Mercurio retrograda más o menos alrededor de 3 veces al año. A veces hay años, depende que lo hace dos, pero casi siempre son 3 veces al año que Mercurio hace esta retrogradación. Y por lo general, el efecto retrógrado de Mercurio dura entre más o menos 18 o 20 días. Como es un planeta muy rápido, va a entrar el 1 de enero, este jueves, 1 de enero, entra a Capricornio y sale el día 20 de enero. O sea, no va a durar sino apenas 20 días en Capricornio, 21 días en este signo y muy el día 20-21 estará entrando el 21 de enero estará entrando en Capricornio, estará entrando en Acuario de lleno. ¿Qué significa que un planeta como Mercurio esté haciendo la apertura de un año? Siendo que ya está el Sol y siendo que ya está el resto de planetas como Marte, como Venus, que ya se encuentran en Capricornio, que ya estamos de manera oficial en el solsticio. De pronto, ¿cuál es la idea más marcada que puede referenciar este Mercurio? Pues es la forma de llegar a la cima. Esto tiene varias interpretaciones. Tratándose de Mercurio, es el planeta más multiverso, si podemos decir, utilizar esa palabra, es el planeta, en este caso, que
tiene mayor capacidad, ¿sí?, de ofrecer opciones. Mercurio siempre, una de las funciones de Mercurio es permitirnos ver distintas caras acerca de un mismo ángulo. Por eso cuando nosotros estamos dudando, por ejemplo, la duda es muy de Mercurio, cuando nosotros queremos tomar una decisión, pues siempre tenemos con qué comparar. Estamos comparando una parte de nuestra vida o bien sea una parte de nuestro presente, la estamos concatenando, la estamos comparando con algo que ya vivimos y estas comparaciones son muy asociadas, típico de Mercurio también. La manera de hablar, la manera de interpretar de cómo vemos la vida, cómo la vamos a tomar, si es bueno, si es malo, la famosa frase de me conviene, no me conviene, mejor me quedo quieto, lo haría, no lo haría. Todo esto es típico de esta energía mercurial. Mercurio entrando a Capricornio tiene un mensaje muy puntual, que debemos terminar la ensoñación. Es como si nos quedaran 3 días, hoy lunes 29, mañana martes 30 y el día miércoles 31, 3 días, donde Mercurio todavía en Sagitario nos va dando esa oportunidad de cuáles son los deseos, cómo lo voy a hacer, como trabajar mucho en la mente, en la parte imaginaria. Pero muy el jueves, cuando ya entra Capricornio, es un Mercurio que cae de las cenizas, que cae de los Sagitario, que aterriza, quizás es la manera de poderlo interpretar también, aterriza para ya tocar un terreno más firme, más estratégico, más de cómo los vamos a planear, qué tiene durabilidad y qué no, y también lo tenso, no es que sea malo, pero sí es algo tenso quizás, de Mercurio en Capricornio es como la frialdad o las verdades que pueden llegar a ser crudas o hasta dónde puedo también mejor quedarme con algo que no sea tan crudo, pero que suene mejor a mis oídos, lo que usualmente prefiero que me mientas, esa famosa frase de prefiero no saberlo o muy en el fondo soy consciente que algo está pasando, pero prefiero no enterarme. Prefiero no asumir esa gran verdad porque esa gran verdad me lleva a tomar otras cosas o decir esto me va a llevar a tener que cambiar cierta zona de confort en la que ya estoy. Entonces, como que asumir esto que estoy pensando me lleva a, eso también es típico en estos 20 días o iniciando el año, donde digo, bueno, pero es que asumir esto, decirlo, obligatoriamente tendría que irme de aquí, tendría que hacer esto, tendría que conseguir otra cosa. ¿Es esa la función de Mercurio en Capricornio? Ponernos a pensar más de lo normal, de una manera cruda, estratégica, fría, calculadora, em, obvia, objetiva y quizás muy racional. La famosa frase del raciocinio. No hay nada que logre ser más del raciocinio que un Mercurio en Capricornio estos 20 días. Muy positivo, claro, muy positivo para poder, no sé, los planes, las estrategias, lo alcanzable, lo que es lograble también. Este Mercurio va a dar de qué hablar en todo el año. Aunque dure solamente 20 días en el signo de Capricornio, es lo que va a estar marcando la base de cómo nosotros vamos a iniciar, de cómo se va a quedar esa energía. Si ustedes han escuchado en distintas disciplinas o en distintas eh, formas de interpretar los primeros 12 o las famosas cabañuelas, las famosas, cómo va a ser cada mes de acuerdo a los primeros 12 días del año, que depende como sea el primero, el segundo, el tercero, hasta el día 12 de enero. De acuerdo a eso se puede hacer una relación o un clima energético de cómo van a estar cada uno de los meses, que si va a llover, que si no va a llover y todos estos temas. Digamos que tiene algo de fondo de cómo se va a representar y de cómo lo vamos a tener, qué es lo que vamos a ver también más a futuro. Entonces, si tomamos ese punto como referencia planetariamente, pues ya sabemos que es un año muy estructurado por el tema de Mercurio estar haciendo lo suyo en esa zona. También lo vamos a concatenar o lo vamos a tener muy visible con lo que significa el hecho de que Venus esté allí, las conjunciones solares que se va a hacer. Y justo cuando Mercurio salga de Capricornio y se ponga, entre el signo de Acuario, también va a haber una conjunción con el Sol. Es decir, vamos a tener un Mercurio muy sonado, muy sonado en el 2026. ¿Qué nos cuenta también Mercurio entrando a Capricornio? Que va a ser un año de recibir una estructura o de recibir una verdad en cada una de nuestra vida que a lo mejor no estemos, nos ponga en jaque. La famosa parte de jaque, ¿no? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo hago?
De por sí, Capricornio no solamente lleva a la estrategia, sino Mercurio también se asocia mucho a la interpretación del tiempo. O sea, finalmente es un Mercurio que está llegando a la cima, que está llegando a la montaña. A mí me encanta un apartado donde Carl Jung lo mencionaba, por ejemplo, cuando llega la mente a la realización de darse cuenta que hay cosas o hay verdades que pesan, o la famosa frase de la verdad duele. Esa también es una manera muy interpretativa de Mercurio en Capricornio. Hay ciertas verdades que duelen. Entonces, no es malo, simplemente es de asumir y obviamente la manera en que como lo interpretemos cada uno, pues va a marcar una pauta de vida, ¿no? Nos va a relacionar mucho más con esto. Yo tengo por acá el croquis, que a mí me parece interesante compartir con ustedes eh, cómo va a ser esta entrada, qué es lo que nos ofrece. Entonces yo lo comparto por acá en pantalla para que tengamos como mayor facilidad de poderlo relacionar quizás un poco más abierto. Esta carta es del 1 de enero, esto que comparto acá con ustedes es del primero exactamente, tomando en referencia ya cuando Mercurio esté, yo lo voy a señalar por acá con una flechita para que ustedes lo puedan ubicar y vamos a tener un Mercurio en el signo de Capricornio a 0 grados, ¿sí? Esto va a estar acá. Ya tomando como referencia la fecha del 1 de enero. Mercurio en Capricornio con estas verdades incómodas, coloquemos por acá Mercurio. En este signo de Capricornio observemos que va a tener una conjunción o va a hacerlo, su entrada va a ser con Juno, un asteroide que se estudia mucho en la astrología a través de los compromisos. También va a tocar algo que conocemos como el punto de estrella o en este caso la Tierra o rueda de la fortuna. También va a conectar mucho ese Mercurio con Cupido. No olvidemos que Cupido lleva en Capricornio ya los últimos año y medio, más o menos, lleva Cupido acá. Hasta ahora está en el grado 9 de Capricornio. Tenemos que va a ser una conjunción también con Venus más adelante. Observemos todo el arsenal de planetas, el Sol que ya está en Capricornio, también está Marte. Entonces, esta posición de Mercurio que entre a Capricornio, lo primero que va a estar haciendo o de las primeras líneas que ya está marcando es un aspecto tenso o un aspecto a diluir, para utilizar una palabra más suave, diluir procesos nuestros, porque observen que entra formando una gran cuadratura, que quizás es lo más complejo que va a realizar con lo que mencionaba ahora de verdades que duelen. Por lo general, siempre que tenemos una posición de Mercurio en un aspecto astrológico tenso con Neptuno, pues una de las funciones es, esto es parecido a darme cuenta, con Mercurio siempre nos damos cuenta, digamos que esa es la función que tiene Mercurio, hacer que pensemos o creamos esto o que lo veamos, porque Mercurio también tiene una relación con los ojos. Si lo llevamos a partes físicas, Mercurio tiene mucho que ver con la nariz, tiene mucho que ver con los oídos, con la boca, con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros hablamos. Mercurio también tiene mucho que ver con las manos, la manera en la que nosotros escribimos. Al estar o al entrar este 1 de enero, entra a Capricornio, sí, pero lo hace en una cuadratura con el señor del tiempo, que es Saturno. Al mismo tiempo que forma cuadratura con Saturno, también tiene un aspecto tenso con Neptuno. Ahí es donde está el punto más clave de Mercurio. Estas cuadraturas, por lo general, se caracterizan por generar un espacio tenso, noticias interesantes o noticias que tengan que ver en relación de tiempo y que para nosotros no sean tan cómodas o que nosotros hayamos puesto expectativas en algo demasiado grande, ¿no? También da mucho la idea, esto nos va a pasar a todos, o sea, esta cuadratura es a nivel planeta, es decir, que cada uno de nosotros la vamos a vivir en áreas distintas y depende como cada uno de ustedes tenga su carta, depende de donde tengan a su Mercurio y demás. Muy seguramente algunos de ustedes que nacieron con Mercurio en Capricornio, pues van a tener un retorno de Mercurio y esto quizás tenga un énfasis más claro en los temas de alianzas, asociaciones y todo esto también, ¿no? Mercurio también en Capricornio es muy de eso, de socios. Estas cuadraturas pues generan un punto de tensión, generan un punto de colectivo. Es una noticia, por lo menos a nivel global o a nivel general, digamos que utilizando la rama de lo que significa Neptuno en la posición que se encuentra para todos, es también como ser más conscientes de escuchar algo
o de conocer algo, también por la estratosfera que puede manejar un Capricornio, en este caso que relaciona mucho a la humanidad o que nos relaciona mucho a países a nivel político, etcétera. Entonces, si lo vemos de manera muy externa, vamos a tener muy el 1 de enero o muy el 2 de enero, en los primeros días, noticias importantes que de manera colectiva nos afecten en temas muy para todos, ¿sí? Es una semana también donde nosotros vamos a ver mucho movimiento político distinto o mucho movimiento en general de lo que esté pasando afuera en el mundo para todos, que casi siempre el año empieza como en febrero, casi siempre los temas, porque la gente está viajando, la gente está en otro tema, está con sus familias. Este Mercurio dice, pues no, van a haber cosas muy cerquita, cosas muy iniciales y claro, de manera personal, esta cuadratura pues nos invita también a la desilusión, el poder que tiene la desilusión. Son totalmente antagonistas, totalmente. Neptuno es un planeta transpersonal, Neptuno es un planeta que se encarga de la ilusión, de las ilusiones que yo tenía de algo o de alguien o que deposité en mí mismo incluso o en mi propia vida, la ilusión de hacer algo. Y Mercurio en Capricornio es de lo más aterrizado que hay. Mercurio en Capricornio es de lo más cruel en el sentido de decir esto sí se puede, esto no se puede y me lo deja muy marcado. Además, como el aspecto se da en el espacio-tiempo con Saturno, que también tiene mucho impulso ahora que está directo, en una función muy de iniciar cosas, también muchas situaciones o muchos finales se estén dando a principios del año y muchos inicios casi que al tiempo, ¿no? O sea, que vamos a tener un Mercurio bastante, bastante pronunciado a esta primera semana de enero. Creo que de los aspectos que más me llaman la atención es este, porque como se quede el 1 de enero, es lo que va a estar marcando por lo menos el primer mes, el primer trimestre. Calculemos hasta que Mercurio logre pasar por Capricornio, logre hacer todo su viaje por Acuario, luego Mercurio hará todo su viaje por Piscis, hasta que Mercurio llegue o alcance la posición que tiene en este caso Neptuno y haga una conjunción con Neptuno y Saturno. Entonces es bien interesante mirar este paso. Lo voy a hacer más despacio aquí. Si Mercurio el 1 de enero está en Capricornio, para más o menos el 20-22 de enero entra Acuario, claramente 20 días más adelante, es decir, calculen ustedes a finales, en este caso de febrero, estará entrando a Pisces y más allá, tipo marzo, estará entrando a los primeros grados de Aries. Entonces, si observamos el recorrido que va a estar haciendo Mercurio, si le hacemos todo este viaje a Mercurio el 1 de enero, Mercurio más adelante finalizando, entrando febrero, Mercurio finalizando febrero y empezando a marzo, pues cuando llegue a esas alturas de marzo, Mercurio va a estar haciendo una conjunción con Neptuno que ya estará en pleno en el signo de Aries. Entonces, ¿qué quiere decir? Mercurio está marcando la pauta desde el 1 de enero y diciendo que las noticias o lo que nosotros hagamos o lo que nosotros estemos también planeando, en realidad, tipo marzo, cuando también el Sol entre en Aries y empecemos el año astrológico, ahí es donde vamos a tener también un punto de desilusión. ¿Qué hacer con esto o para qué sirve esta información de ilusión o desilusión? Lo mejor es tener presente qué es realizable ahora con Mercurio y siempre dejar la puerta abierta de en qué lado me puedo estar absorbiendo o en qué lado puedo estar neptunizando mucho alguna situación, algún tema de mi vida. Yo no sé cada uno de ustedes qué esté haciendo, cuáles sean sus planes iniciando el año, cuál sea la estrategia, pero vale la pena como contar más con lo cercano, eso es lo que invita a Mercurio, contar más con lo que tenemos cerca, con lo que sí es realizable, con lo que sí tiene un punto de aterrizaje y de anclaje ahora, sin generar muchas expectativas hacia adelante, ¿no? Pese a que de todas formas es un año que hemos dicho muy fogoso y es un año que tiene oportunidad y es un año que abre de muchas maneras, pero casi siempre que Neptuno y Mercurio se encuentran en cuadratura iniciando un año, pues la tendencia también a exagerar, la tendencia también a engolosinarnos un poco con algo. Esto no hay una medida específica para decirles tiene que ser esto, es pareja, es persona, es trabajo, es estudio, es proyecto, puede ser de mí mismo, de alguna situación, ¿no? Tengamos en cuenta que esto es para el 1 de enero.
Es decir, que la pauta la marca ese 1 de enero. Hay que ser muy vigilantes, muy sigilosos con lo que empecemos a hacer en las primeras semanas, dado que Mercurio en Capricornio durante los primeros 20 días de enero, que va a estar en Capricornio, nos va a ir mostrando qué es más realizable y cuál es la cuota extra donde se mete nuestro Neptuno a exagerar. Recordemos que con Neptuno, cuando hay estas cuadraturas Mercurio-Neptuno, lo voy a poner por acá, Neptuno, y de este lado tenemos a Mercurio. Cuando hay estas cuadraturas entre Neptuno y Mercurio, es la tendencia a la ilusión. Como Mercurio es la mente y Mercurio tiene que ver con la interpretación que yo hago acerca de algo o con lo que yo espero acerca de algo, pues ahora que está con ese Neptuno ahí, logra como abrirme o logra como llevarme o llenarme de cosas que a lo mejor no van a ser realizables o sostenibles en el tiempo o que requieran diluirse. No es un concepto malo, tampoco es bueno. Simplemente es una situación humana, es una situación de vida. Es como para irlo tomando, ¿no? No sabemos las oportunidades que aparezcan y hasta dónde está. Hay algo muy positivo que tiene esta cuadratura, y a lo mejor suene un poco extraño en decir qué es lo positivo que llega a tener esta cuadratura que está acá. Esta cuadratura entre Saturno y entre Mercurio, lo bueno es que también de que aterrizamos, aterrizamos, de que hay un punto marcado o hay unos límites que se van a conocer, es lo interesante. Y ya conociendo esos límites vamos a poder ir desarrollando todo acerca de la vida o acerca de cómo lo vamos a hacer. Es algo, yo no le llamo un aspecto negativo, porque las cuadraturas, no todas las cuadraturas son malas, cabe aclarar, no es el concepto malo, pero sí una cuadratura nos invita a salir un poco más de la zona de confort o por lo menos de lo previsto. Nos invita a salir un poquitico más de, a lo mejor estábamos esperando que fuera hacia un lugar o hacia un punto estratégico y resulta que la flecha está cambiando de lugar, va a cambiar y resulta haciéndose otra cosa, ¿no? Eh, ¿Qué vale la pena? Como Mercurio está en Capricornio, rescato mucho situaciones muy capricornianas, situaciones muy obvias, situaciones muy a través de contratación, situaciones muy a través que involucre tiempo, situaciones que involucre también, por ejemplo, temas de mucha responsabilidad. Hay que ver, ¿no? Como ser conscientes de esta energía, ¿no? A inicios de año, con qué nos vamos a comprometer o que alguien nos comprometa con algo o hasta dónde empeño mi palabra, que es típico de Mercurio. Mercurio en Capricornio, hasta dónde voy a empeñar mi palabra en decir sí lo voy a hacer y resulta que sí, resulto siendo yo el Neptuno en la vida de la otra persona, ¿sí? Muchas veces pasa esto. A veces creo que Neptuno viene de afuera y como que la ensoñación viene de afuera y resulto siendo yo la espuma, resulto siendo yo el humo para otra persona, ¿sabes? Entonces resulto como esperando que venga Neptuno de afuera y resulto siendo yo el que no voy a poder cumplir o resulto siendo yo el que no voy a poder realizar eso con lo que me estoy comprometiendo. Digamos que aquí no hay que verlo solamente de un lado, de un observador, sino hay que generar los dos puntos de eje. Esto sobre todo por lo que se da en Capricornio y toda la energía está en Capricornio al iniciar el 1 de enero. Entonces, son como ser muy conscientes de hasta dónde sí podría o hasta dónde realmente me puedo comprometer con X trabajo o no, o hasta dónde estoy idealizando que sí lo puedo hacer y resulta que en el primer trimestre me voy dando cuenta, pues, que no es lo mío o que no es con lo que vibro o que no es con lo que me gusta o la famosa frase de asumir. Casi siempre que hay aspecto cuadrante Mercurio-Neptuno, damos por sentado o damos por hecho cosas eh, que no estén como muy fijas. Creo que este es uno de los aspectos, yo no le llamaría de cuidado, porque no, esto no es tanto de cuidado, sino de estar atentos, de estar en muy Mercurio en Capricornio, de estar muy, muy racionales frente a este aspecto que vamos a tener a partir del 1. Aprovecho para saludarlos a los que están en TikTok, ahora sí, con esta pequeña introducción. Aprovecho para saludar por acá a todas las personas que se conectan con nosotros. Un abrazo también para ustedes. Los que están por acá en TikTok, Plutoniano, mandan por acá corazones. Gracias también a ustedes, los que están acá haciendo tap tap en temas de TikTok, a los que están en Instagram. A Anet dice por acá, pues nos dejaremos sorprender, dice Anet.
Por acá hay alguien también que dice aterrizaje forzado, algo así, un aterrizaje forzoso, lo que diríamos aterrizar de manera forzada. Al parecer vamos a aterrizar de cabeza, también, con la cabeza, con los pensamientos. Vayamos preparando ese aterrizaje exacto, cómo va a ser ese caída en plancha. ¿Te imaginas que ahora me aterricé que la astrología no es lo mío? Ay, no, yo me muero. Por ejemplo, imagínate, claro, esas son las tensiones entre Mercurio y Neptuno. Muy bonito de una parte que Mercurio ingrese a Capricornio el 1 de enero, la estrategia, la dureza, los planes y todo. Eso está muy bien. Tiende a ser crudo, aterrizar. Claro, también hay que leer las cosas que logra aterrizar y las cosas que podemos profundizar con un Mercurio en Capricornio. El tema es que hay que leerlo completo, que Mercurio está sí entrando a Capricornio, pero lo hace en un aspecto cuadratura con Neptuno a 29 grados. ¿Cuándo se termina el aspecto como tal? ¿Cuándo podemos decir que se diluye el aspecto y que sabemos qué sí queda, qué no queda? Cuando Mercurio ingrese a 0 grados de Aries. Y eso va a pasar la primera semana, en este caso en la semana de marzo, finalizando marzo, empezando abril. Para esta temporada marzo-abril, ya Mercurio va a ingresar a la altura de Aries y va a hacer una conjunción con Neptuno. Cuando llegue ese momento, cuando llegue esa conjunción, se ha cerrado la cuadratura, ¿sí? Ya esa cuadratura con la que iniciamos el 1 de enero se culmina y ahí es donde ya podemos tener más claro y decir, era por acá. Claro, esto no salió así, esto no salió así, esto me lo inventé yo, esto no estaba dentro del paquete, esto fue mi sueño, aquí estuvo mi Neptuno, aquí estuvo mi Mercurio, esto no se dio y eso que lo planeé el 1 de enero y esto no se dio, esto sí se dio y eso es lo que nos va a servir más como un medidor. A la final es un aspecto medible, es un aspecto que vamos a poder diluir, comprender, administrar. Tratándose de Mercurio, recuerden que por eso no quise utilizar la palabra que es un aspecto negativo ni es un aspecto malo, porque por el contrario, esto ha pasado muchas veces. Mercurio cuadratura con Neptuno, hemos tenido varias cuadraturas a lo largo de la vida. Son simplemente momentos de la facilidad que tiene Mercurio es que como Mercurio es un planeta, que tiene dos pies, un pie lo tiene en Géminis y otro pie lo tiene en Virgo, que es la capacidad de respuesta, la capacidad analítica, la capacidad de manejarse dentro de la multiplicidad, la capacidad que tiene Mercurio de diluir la información o de volverla a agrupar, de investigar. Entonces es muy fácil también esto que haga con Saturno. Muchos nos, Saturno conjunción Neptuno en cuadratura a Mercurio iniciando el 1 de enero. Muchos nos. ¿A qué voy con estos muchos nos? A lo mejor en este momento con Mercurio, como Mercurio está en Sagitario, entonces tengo planeado esto, tengo planeado lo otro, me voy a mover así, ya tengo el viaje, tengo el hotel, tengo todo planeado, ya lo tengo pago desde hace 3 meses, 4 meses y pues llega el 1 de enero y no, algo pasa, algo neptuniano, algo saturnino, a eso me refiero con muchos nos. No estoy queriendo decir que este aspecto signifique eso, pero para muchos de nosotros sí. Por lo general, las cuadraturas entre Mercurio a la cúspide de la montaña, que es lo que yo ya he venido haciendo, lo que yo ya he venido planeando, el planeta que nos ayuda a planear es Mercurio. Entonces, llegar a Capricornio, un Mercurio llegando a Capricornio es lo logré y parte de eso se pudo haber logrado. El tema es que la cuadratura con Saturno y Neptuno restringe. Saturno y Neptuno de por sí tienen la capacidad de restringir o tienen la capacidad de frenar un proyecto por alguna razón, ¿no? Esto no pasa porque aparentemente para nosotros pues muy mal. Imagínate que una persona tenga un viaje ya programado para irse, no sé, se me ocurre el 30, el 31 o viajar el 2 de enero a X lugar y ya lo tiene pago, ya lo tiene todo planeado, ¿sí? Ha venido con su Mercurio realizando ese viaje y ya hasta está pensando y se neptunizó y ya se visualizó por allá en Cancún o de X y de Y maravilla, y pues esta cuadratura, si le corresponde y le toca planetas personales y demás, pues a lo mejor la vida le tenga preparada una agenda distinta y diga, bueno, pues no vas porque adelantamos o pasó tal cosa en el trabajo, ocurrió esto, una noticia que llega.
Mercurio casi siempre cuando está en Capricornio con Saturno, Neptuno cuadratura, da una noticia que yo no sabía, que yo no me esperaba, que yo no imaginaba, que yo no creía, que no estaba dentro de mis planes y ahora qué hago, ahora cómo lo resuelvo y ahora tengo que elegir entre o rescato el trabajo o voy y cumplo con la obligación, pero se supone que estaba de vacaciones, era mi tiempo, pero me están diciendo esto, me están notificando esto y recibí estas notificaciones. Es interesante que, atención, quizás es la palabra más adecuada, es un Mercurio en Capricornio cuadratura con Saturno, Neptuno, es atentos, estemos atentos, mirando correos, revisando mensajes, temas que tengas pendientes, si vas a viajar, por ejemplo. Miren que este sí que es un aspecto para mí, desde la astrología, que vale la pena más prestarle atención que al mismísimo Mercurio retrógrado. Casi siempre la fama la tiene es Mercurio retrógrado, que ojo con lo que firmas, ojo con lo que haces, cuidado con lo que vas a hacer con Mercurio retrógrado. No, esta famita de que tiene su más y tiene su menos, que será otro tema de otra cosa, pero eso, para mí, un Mercurio directo en Capricornio, en cuadratura con Neptuno y Saturno, eso sí que es una alerta de decir, bueno, hay que estar revisando correos, hay que estar revisando compromisos o temas que de manera neptuniana ¡pum!, se haya escapado. Neptuno no solamente rige lo que me invento o lo que yo, la fantasía de lo que yo puedo creer o la ilusión o el ilusionarme de algo o de alguien. Neptuno no solamente rige eso. Neptuno en cuadratura Mercurio también es algo que yo olvidé por completo. A lo mejor ahorita tienes tus planes, tienes algo y tú dices, wow, se me había olvidado pagar el SOAT, se me había olvidado pagar el permiso del carro, se me había olvidado pagar un seguro, me olvidé de pagar tal cosa y por esto, ¿no? Me neptunicé, me olvidé por completo. Entonces, pues es un Mercurio que vale la pena prestar atención a lo que vamos a hacer, sobre todo los primeros 15 días de enero, no solamente el 1 de enero. Como les contaba, son 15 días donde debemos estar como muy atentos en cuál es la energía que se muestra acá. Bueno, saludo a los que están acá en YouTube. Un abrazo. Hola Javier, lindo 2026 para ti. Muchas gracias. Bendiciones también para ustedes. Es una revolución solar de este año. Gracias. Qué grato es escucharlo. Un abrazo, saludos. Llegando tarde, pero llegué. Buenos días. Un abrazote también para Cielo, que está por ahí. Fluir, dicen por acá, exacto. Usarlo a tu favor también. Alerta para no neptunizarse. Eso, Kamya. Ahí está Kamya con alerta, alerta de no neptunizarse o de que algo se olvide, ¿no? Porque no siempre es la ilusión o no siempre es exagerar las cosas, sino algo de, algo también relacionado a esto. Aguante, dice Géminis, aguante, dice por aquí Naitzi. Alexander, buenos días, bendiciones, saludos desde Venezuela. Un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos en este nuevo año que viene. Gracias, Alexander. Un abrazo también a ti. Gracias por esos mensajes. Aquí hay un mensaje que cuenta Mariela. Dice, hola Javier, mi Neptuno está en casa 12 en Sagitario y mi Mercurio en casa 11. Espero no me golpee muy fuerte. ¿Tú qué me decís? Esta librana está temerosa. No, no, no es un tema de temer, es un tema de atención. No es un tema de temer. Hay varias cosas a tener en cuenta en esta cuadratura entre Mercurio y Neptuno. Varias cosas. Primero, que la posición de Mercurio es una posición muy lógica. Mercurio en Capricornio, como quiera que sea el aspecto que esté revisando, pues no deja de ser un Mercurio muy tierra, muy que está, muy presente. Entonces, un Mercurio que ayuda en esta escala. Ahora la energía capricorniana pues está muy movida porque la gente de Capricornio está cumpliendo años, está Venus allí, está también Marte cuando esto ocurra. Entonces, digamos que hay mucha tensión y lo que pasa con Capricornio pues es una montaña, es como no ver la montaña, ¿sí? Ya la montaña está ahí, es demasiado visible. La cuadratura o el aspecto tenso que pueda hacer con Neptuno puede ser de olvidar, porque Neptuno también es me olvidé. A veces no es algo trágico, ni es algo, no, ni más faltaba, sino es un tema de que simplemente me olvidé y por ese olvido de no haber revisado ese papel o por ese olvido de no haber double check, como que no haber hecho un doble chequeo o algo,
pues habría que mirar. Que de hecho, mire que contándoles a ustedes este tema, me acabo de acordar, hablando de permisos y de autorizaciones y de todo me acabo de acordar, esto es real, se me acaba de venir a la mente el tema de la registración. Creo que yo debo mirar la registración del carro, porque eso es un Mercurio en Neptuno. Creo que no miro esa registración del carro hace rato. Creería yo que eso ya o se venció o tengo que mirarlo. Creo que se venció o está vencido o está por vencerse. Entonces es como una alerta de ser más conscientes de si vamos a hacer algo, lo que sea. Esto no es solamente para viajes. Yo he venido puesto ejemplos de viajes, pero no tiene que ser únicamente viajes. Claro, digo viajes porque es muy normal que en estas festividades y es muy normal que en estos tiempos la gran mayoría de personas se desplacen. Entonces como que puse el foco en tema viaje, pero no porque siempre el aspecto cuadrante con Mercurio-Neptuno sea viaje, no. También puede ser un tema que aparezca durante los primeros 15, 20 días del año, ¿no? De enero, que requieran un compromiso que a lo mejor tú digas, sí, me comprometo y yo puedo y le entro. Y resulta que a medida que se va eh, formando y a medida que se va analizando esta cuadratura, pues resulta que no pudiste o resulta que no era tan así, o bueno, tantas cosas que puede, tantas maneras que tiene el universo de mostrarnos esta situación a nivel individual. O sea, calculen, sería casi que tener una por cada persona. O sea, es demasiada la forma. Por eso el punto estratégico es como ser más conscientes quizás de cuál va a ser su movimiento, ¿no? Digamos que esto ya también los aterriza a cada uno. Si ustedes saben que van a hacer algún movimiento importante, pues esto está ahí. Dicen por aquí, y si tenemos la conjunción en la casa 12 y Mercurio en la 9, con mayor razón, Verónica. Verónica que pregunta en YouTube, con mayor razón estar más atentos a compromisos. Recuerden que no siempre es que nos queden mal, no siempre es de afuera hacia nosotros, sino también puede ser de nosotros hacia afuera. Que cambiemos de planes, que a la final me entre algo, me neptunice y diga, pues no, ya no lo voy a hacer. Pero ¿cómo? Si tú habías dicho que sí, tú te habías comprometido y llevamos 4 meses y 6 meses y ya separamos y ya hicimos. Pues sí, pero no, a última hora cambié de planes y no, yo prefiero hacer esto. Eso también puede ser y que nosotros seamos la desilusión para otra persona. No siempre es que nos desilusionen. De hecho, el efecto neptuniano a finales de Piscis, así como está en cuadratura con Mercurio, no siempre es la desilusión. Recordemos que ninguna persona tiene la capacidad de desilusionarnos. Si lo miramos, por ejemplo, desde la psicología, no tanto desde la astrología, sino muy psicológico, el efecto o la manera en la que nosotros decimos qué decepción, me decepcionaste. Esa palabra de me decepcionaste. Yo pensé que tú eras una persona distinta. Yo me imaginé que tú eras distinto, pero veo que no. Qué desilusión. Ese de qué desilusión, cuando nosotros hablamos de esa manera o en la vida nos ha pasado que le decimos a otra persona, eso es Mercurio, donde le digo al otro, cuadratura Neptuno, qué desilusión, me desilusionaste. Yo sí de verdad pensé que tú eras una persona distinta, pero ahora que te conozco, Mercurio, ahora que ya veo más, me doy cuenta que no. Me doy cuenta que no es así. Qué desilusión haberte conocido o qué desilusión tal. Realmente desde la psicología lo que está pasando es un efecto nocivo dentro de nosotros que por efectos neptunianos psicodélicos de la pineal, nosotros vamos generando expectativas acerca del entorno de manera de la psique. Así funciona la psique, o sea, así funciona el cerebro, ¿sí? Voy haciendo tantas especulaciones acerca del otro que termino por darle identidad a la otra persona dentro de mi cabeza. Y cuando ya conozco de carne y hueso a la otra persona, me desilusiono. Pero como no tenemos esta doctrina o como no tenemos esta disciplina o no tenemos esta conciencia de aceptar que la desilusión no está en el otro, sino la desilusión está en mí, es un efecto mío, rebote, ¿sí? Que es humano. O sea, con esto no estoy diciendo de que estemos mal ni estemos bien, es humano. O sea, es humano, es humano. Es decir, a veces no depende 100% de nosotros, es humano.
De hecho, el enamoramiento hace eso. Cuando estamos en un efecto enamoramiento, pues es normal que yo vaya dentro de mí idealizando a la otra persona y voy idealizando y voy haciéndome distintas historias. Mercurio, me voy contando distintas Mercurio fantasías con Neptuno, me voy neptunizando, ¿sí? Y antes de acostarme a dormir, voy haciendo distintos encuentros con esa persona y en mi mente voy generando que esa persona me habla y que yo le digo y que esto y que pasó y que por aquí y que por allá y me voy generando todas esas expectativas en mi mente que cuando ya conozco físicamente a esa persona o cuando ya tengo una relación más cercana con esa persona, pues digo, me desilusionaste. Por eso lo decimos incluso implícitamente, yo pensé que tú eras distinto, yo me había imaginado o creído que tú eras diferente. Entonces, a la final del día, Neptuno, Mercurio, lo que está jugando Neptuno y Mercurio en la cuadratura eh, ¿para qué sirven? O mejor, esa cuadratura Neptuno-Mercurio nos dice qué nos aporta una desilusión o qué nos enseña desilusionarnos del otro o desilusionarnos de un trabajo o desilusionarnos incluso de la misma vida, ¿sí? Porque a veces no es una persona, no siempre es una pareja, puede ser también la vida. Qué desilusión. Yo sí pensé que este año me iba a ir mejor. La verdad, yo sí pensé que este año iba a ser mejor. Esa es otra fase. Ahí no estoy mencionando a una persona, sino el mundo, la vida, como que, no, qué desilusión este año. Que puede ser la vibración, esta cuadratura también puede ser la vibración de muchas personas que estén terminando el 2025. Qué desilusión, se acabó el año y no hice nada. Qué desilusión definitivamente, ¿no? Yo sí pensé que este 2025 me iba a ir mejor, pero ahora que me pongo a mirar, pues me doy cuenta que no. Qué desilusión. Eso. Fíjense que la manera en la que nosotros interpretamos como mamíferos es que el otro me desilusiona, pero realmente es un efecto propio, es un efecto individual, es una reacción inherente al ser humano, o sea, hace parte de lo que nos permea, está ahí. A ver, por aquí los voy leyendo. Yo creo que con este ya aterrizamos un poco más el tema, ¿no? La conjunción se hace en mi nodo norte natal casa 5. No sé muy bien cómo interpretarlo. Es un arte poder ilusionarnos para vivir y desilusionarnos para recalcular. Bellísimo, me encanta eso que dijiste. Y Pamelito, esa, vea, y Pamelito, yo aquí eché cuentos 15 minutos, pero y Pamelito lo sacó en dos, tres palabras, vea. Es el arte, es un arte poder ilusionarnos para vivir. Es necesario, o sea, es que ilusionarse, pues imagínate la vida si no nos ilusionamos. Por eso todos tenemos una partecita de Neptuno en nuestra vida. Es el arte, como ella lo cuenta acá. O sea, tiene que estar. Y desilusionarnos para recalcular, para analizar. Eso es lo que nos está enseñando este jueves 1 de enero con la entrada de Mercurio en Capricornio en cuadratura con Neptuno. Eso es. Eso es lo que esa es la historia que nos está contando. Dicen en TikTok, bueno, creo que nadie dice en TikTok, se cayó. Si hay alguien en TikTok que me pueda enviar un mensaje, aquí me aparece que no hay nadie. A ver, qué extraño. ¿Será parte de la cuadratura Mercurio-Neptuno? Vea, ya empezó a hacer efecto la cuadratura Mercurio, la cuadratura Mercurio-Neptuno ya empezó a hacer efecto en TikTok. Dice que no hay nadie. Cerrado ese TikTok, qué extraño. ¿Será que se acabó esa red? Algo pasó ahí. A ver, dice Mercurio casa 7, Neptuno, Saturno casa 9. ¿Qué significa? Uy, bastante. Esa está bastante. Mercurio casa 7, imagínate. Neptuno y Saturno en casa 9. Wow. Pues con mayor razón este aspecto aplica a mirar dónde estoy depositando demasiada ilusión que me lleva a desilusionar. ¿Saben también que nos enseña esta cuadratura Mercurio-Neptuno? Que cada vez que yo sienta, cada vez que nosotros sintamos o percibamos que alguien me desilusiona, volvamos al centro. Ya me llegó los mensajes de TikTok. Es que si ve lo que pasa con TikTok, si ustedes no escriben,
como que TikTok apaga el live, es una cosa rara. Eso en lo personal, a mí es lo que en lo personal no me gusta de las redes. Para serles sincero, me dejo en evidencia con ustedes que si las personas no están ahí, escriba y escriba y escriba, entonces te quita visibilidad y te apaga el live. O sea, yo siento que no debería ser así, pero es como la forma en la que ellos lo miden. Yo siento que cada quien debería ser libre si quiere escribir o no hacerlo, o si quiere decir algo o no hacerlo, pero es muy redes. Ahora casi todas las redes, todas, casi todas, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, casi todas pasa eso, que si el oyente o que si la persona no está escribiendo y no está diciendo y no está interactuando, como le llaman ellos, si la audiencia no está interactuando, para ellos es como si uno no estuviera haciendo, como si la persona, como si no se estuviera transmitiendo algo, sino no sé, esperemos que eso sea uno de los ajustes que haga también Saturno y Neptuno en Aries, como que regulen más ese tema. A veces es, siento yo, ¿no? Bueno, Tauro, por favor, dicen por acá, Tauro. Ah, les contaba, esta cuadratura que nos enseña Mercurio-Neptuno, que es una cuadratura también que nos enseña algo de, en este caso, cada vez que nosotros sintamos desilusión de alguien, de una persona, pues liberar a esa persona de las garras depredadoras de nuestro Neptuno y ser conscientes que ninguna persona tiene la capacidad de desilusionarme, ninguna. Y eso es una bendición y es una gran noticia. Imagínate saber que ninguna persona tiene la capacidad de desilusionarme. Que yo solito me desilusione, eso sí, que yo solo me desilusione, sí, porque yo solo me conté la historia, yo solo creé fantasías, yo visualicé, yo imaginé, y eso también nos lleva a ser responsables de cuáles son las historias y cuáles son los cuentos las interpretaciones que hago acerca del entorno, acerca de la vida, acerca del trabajo, acerca de la familia, acerca de la pareja, de los hijos, acerca de todo, ¿sí? Cuando hay desilusión, quiere decir que no estoy viendo la realidad, sino que estoy haciendo o estaba viendo a esa persona a través de mi cuento, a través de mi historia, a través de unos ojos muy míos y no los ojos del otro. ¿Esa cuadratura puede significar tensión entre lo que imagino y lo que sucede? Sí. Contestando a la pregunta de Satya, ¿sí se llama así? Sí. Satya, yo soy siempre, soy siempre. Sí, esta cuadratura también puede significar la tensión entre lo que imagino y lo que sucede, tal cual lo acabaste de decir también. Es típico de estar Mercurio en Capricornio, planeando, gestionando, claro, jueves primero de enero, empezando año, Mercurio entra a Capricornio, planeando, situación, concreto, pero los sueños, Neptuno, con Saturno ahí, como esa restricción, esa parte incómoda de decir qué lástima que si tuviera, si hiciera, es que si hubiera más, es que si estuviéramos más cerca, o si, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, si esta persona estuviera más cerca de mí en este aspecto, o qué lástima esto, qué lástima que está en otro país, o qué lástima que no tengo lo otro, como que lo mercurio y lo concreto y lo que está a la mano, como que no va en coherencia hacia el sueño, que es lo que tú mencionas. Todo lo que me sucede ha sido generado, permitido por mí. Me gusta, también, aplicativo también. Mira, ya la demora fue tocar Mercurio y el Mercurio de ustedes empezó a gestionarse. Muy bien. Celia, así es, ya no me ilusiono con nada ni con nadie. No podemos tener expectativas sobre nada. Exactamente. Estas noches he tenido sueños que no me gustan del pasado. Mira, eso también relaciona porque si hay un planeta que rige el sueño, pues ese es Neptuno. Entonces es muy normal que hayan estos sueños neptunianos o estos sueños de fantasía. Y sí, dice por acá Kamya. Kamya. A mí me gusta la voz de Kamya. Si es la misma Kamya, sí. Canceriana con Mercurio en Leo, aquí está en TikTok, Marta. O sea que si tengo a Mercurio en casa 9 y Neptuno en Sagitario retrógrado en casa 1,
Exactamente, Marta. Todo lo que venimos hablando aplica para ti también. ¿El 2026 será un buen año para Aries? Pues depende, depende. Depende porque hay Aries, ascendentes en Aries, que si no se atreven, pues no, se queda ahí. Ese es el tema con Aries. Ese es el tema, porque de iniciar, pues es un año maravilloso y es un año para hacer y es un año, como lo hemos dicho, para Aries muy fulminante y de mucho fuego y todo esto. Pero si Aries no se atreve, no ve que si Aries no se atreve, pues grave la cosa y no crean. A veces se cree que Aries, que es muy impulsivo y que va a la cabeza y que Aries y se le echa muchas porras a Aries. Pero a veces Aries como que está esperando que pase otro al frente y resulta que son ellos los que deben pasar al frente. Entonces puede llegar a ser un año muy, muy positivo, de mucha construcción para Aries, como pueda que no. Depende también de cómo tenga sus otros planetas. Depende cómo tenga Marte, depende cómo esté acomodado, sí, porque no hay que generalizar. Recuerden que la astrología tiene mil caras. No hay que generalizar. No todos los Aries están en la misma situación. No todos los Aries, aunque sea un año muy positivo para Aries, también hay que ver que no todos los Aries están acomodados de la misma forma. Puede haber una persona que tenga, por ejemplo, a Plutón en Aries, o sea, o hay que mirar, ¿no? Urano, un punto de referencia plutónico que toque a Aries, un aspecto tenso, entonces depende de eso. A ver. Cancelaron con Mercurio, Leo, Neptuno retro, dice Sagitario. Dicen por acá, buenos días, saludos, saludos también. A ver, dice acá Ruth, hermoso, ¿te acuerdas que te pedí fecha para comprometerme? Pues cortamos. ¿Cómo es esto que pediste fecha para comprometerte? ¿Cortaste? ¿Qué cortaste? Tuve sueños de fantasía, donde el mar se veía en el cielo y yo miraba hacia abajo. Mira, empezó a salir todo ese Mercurio en cuadratura, Mercurio en cuadratura con Neptuno. Los sueños, los famosos, contar de los sueños, hablar de los sueños, la fantasía de los sueños. Con Mercurio en Tauro, casa 6 y Neptuno en Capricornio, casa 2. Mi Mercurio natal está en Capricornio en el grado 26. Genial, Lilith, vas a tener retorno ahora poco. Ahora vas a tener tu retorno de Mercurio, lo cual es muy positivo. Muy bien. Muy bien en TikTok, mira, está Mara. Mara, tuve sueños de fantasía, dice por acá, Mercurio, Doris. Un abrazo también para ustedes. El 11 de enero cumples años, dice Judith. El 11 de enero cumpleaños. Positivo, porque este cumpleaños para muchos Capricornio va a ser diferente por el tema uno por el tema de Mercurio abrir el año, otro por Marte estar en Capricornio, esto no pasaba hace 2 años, por la Venus Star Point que vamos a tener el 6 de enero. Creo que hay harto movimiento en Capricornio, lo cual todos los que van a cumplir años, pues está positivo. Dice por acá, si Mercurio hace conjunción a 4 planetas natales en grado cero en Capricornio, ¿esto cómo será? Bueno, la ventaja es que Mercurio cuando llega a Capricornio nos pone a pensar y a reflexionar acerca de lo que tengamos allí. Entonces, si tú tienes planetas en este momento o 3, 4 planetas a primeros grados de Capricornio, quiere decir que en este mismo momento o en el año 2026, Saturno y Neptuno ya están formando una cuadratura a todo ese medio cielo que puedas tener allí. Mercurio empieza a ser como la capacidad más fácil de conectarlo, de aterrizarlo, de pensar y de decir, bueno, debo cambiar claramente. Porque si tienes tantos planetas a los primeros grados de Capricornio, desde ya Neptuno está haciendo cuadratura. Entonces Neptuno está diciendo, ¿cómo vamos a cambiar? Esa cuadratura de Saturno y Neptuno a grado cero de Aries en tu ascendente, hacia cuadratura, hacia medio cielo, ahora que ingresa Mercurio es como pensar que este año debo hacer algo distinto.
dependiendo de lo que tengas ahí. Si tienes a Saturno, si tienes a Marte, si tienes a Urano, por ejemplo. Entonces, tengo que cambiar, rebobinar, hacer, dirigirme, administrarme de una manera distinta. Y claramente lo que va a pedir Mercurio es, eh, piensa cómo lo vas a hacer, piensa cuál es la estrategia. Es quizás la cuadratura principal que está haciendo Mercurio en los primeros grados de Capricornio. ¿Cuál es la estrategia que vas a utilizar? ¿Cómo lo vas a hacer? Teniendo en cuenta que lo que hay en cuadratura de tránsito es Neptuno y Saturno en el ascendente en Aries, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué debo cambiar? Mercurio en Capricornio, ¿es sostenible esa idea? ¿Cuál es el tiempo con el que cuento? ¿Cuáles son los recursos? ¿Cómo lo puedo hacer? Eso incluye una estrategia de Mercurio en cuadratura a Neptuno y a Saturno. ¿Cómo lo hago? Literal es sentarme a pensar un plan, a rediseñar un plan, una estrategia, sin neptunizarme, sin dar por sentado, ah, sí, lo voy a hacer, pero ¿cuándo? Eso también es una manera de neptunizarse. Sí, lo voy a hacer, pero ¿cuándo lo vas a hacer? Más adelante. Ahí está Neptuno, más adelante. O sea, no tengo ni idea cuándo lo voy a hacer. Distinto a que diga, sí, lo voy a hacer y voy a empezar el 5, voy a empezar el 6, voy a empezar el 7 a hacer esto. Y empiezo por acá y lo hago de esta manera y este es mi plan, esta es mi estrategia. Eso es lo que está haciendo Mercurio en los primeros grados, activándote esos planetas que tienes ahí en esos primeros grados de Capricornio, como Saturno, como Marte, como Urano, no, como esa manera de cómo lo vas a hacer, porque no va a pasar nada extraordinario. Digamos que ahí es donde Mercurio aterriza en Capricornio diciendo, no va a pasar algo extraordinario de afuera, a menos que tú hagas que ocurra, a menos que tú inicies, a menos la idea es esta. Claro, por el camino se va moldeando, por el camino van apareciendo necesidades, durante el proceso van apareciendo vacíos, eh, que es parte de la misma vida, es parte de la cuadratura que estamos formando, es parte del cuadrante de, me hace falta esto, debo incorporar esto. Iniciar, que es lo que hace en este caso Mercurio en los primeros grados de Capricornio, iniciar con algo y estar tocándote esos planetas, si los que tengan planetas allí, esos planetas de Mercurio, de Capricornio en los primeros grados es darme cuenta que como lo planeo no es como va a quedar, pero es por donde se inicia. Por eso Mercurio también tiene mucho la energía del mago. Mercurio tiene mucho la energía del uno o la capacidad de iniciar proyectos o hacer algo en la vida, ¿no? Que eso también es típico de hacerlo hasta ahí. Esos son como los puntos. Exacto, la tablita es esa. Tener en cuenta que cuando Mercurio entra a Capricornio y toca planetas que tenemos allí en Capricornio, que ya están en cuadratura con Neptuno y con Saturno y que van a estar en cuadratura un buen cantidad de tiempo, porque todos los planetas que ustedes tengan en los primeros grados de Capricornio ya están en cuadratura con Saturno y con Neptuno. O sea, eso ya está pasando, eso ya está así. Y van a seguir en cuadratura, por lo menos con Neptuno, todo el 2026 y parte del 2027. O sea, son 2 años, es un proceso largo. Apenas lo que está haciendo Mercurio es dando las pinceladas. Porque sí, Mercurio sigue su rumbo y en marzo aprieta la cuadratura, en marzo pone en evidencia temas, pero a la final la cuadratura con Neptuno sigue, por lo menos 26 y 27. Neptuno no se va a mover de ahí en los próximos 2 años, en los primeros grados de Aries. Para que Neptuno llegue al grado 7 de Aries, tiene que pasar por lo menos unos 4 o 5 años. Entonces, fíjense que no es tanto no hacer, sino la cuadratura es cómo voy aprendiendo acerca de esto, que me va a llevar un buen tiempo desarrollarlo desde cero. O sea, es interesante, ¿no? Es retador, es retador desde ahí. Visto desde esa línea es retador. Mi ascendente bien cuadrado, dice Kamya. Claro, esto pega muchísimo más para los que son ascendentes en Aries. Para los que son ascendentes en Aries, les pega más porque es en el yo, o sea, es directamente conmigo, o sea, con cuerpo, con cara, con rostro, con ojos, con boca, con manos, con todo. Es con todo, distinto para quienes tenemos a Aries en otro ángulo de nuestra carta que no se vincula tanto desde la fuerza propia. Pero si tú eres ascendente en Aries,
Pues esto es contadito, sonadito, esto es bien hablado, esto es bien palabreado ahí. Mm, Qué interesante, ¿no? Javier, soy Capri, dice por aquí. Kitty, Capri, pues excelente, muy bien. Vas a tener un año maravilloso con este Mercurio. ¿Mercurio retro es igual? No, cambia, cambia la cosa. Cambia. Sí, cuando Mercurio está retro, cambia. Lilith en el grado 7, soy Acuario, gracias. Paola Calderón, un abrazo. Interesante, ¿no? Interesante esto. Mercurio en Capricornio, genial. Eso te ayuda mucho. Mercurio en Capricornio, súper. Bueno, contesto las preguntas de algunos de YouTube. Hola Javi, me conecta el poder. Hola Javi, muy contenta de poder verte en vivo. Pipo, un abrazo para Pipo. Eso. Vamos a mirar esto desde acá. ¿Cambia para ti también? Sí. Digamos que ahí coloca, pone en evidencia temas que no se habían visto. Exactamente. Capricornio, mi descendente. No afecta tanto cuando se es Capricornio porque ahí no. Por eso decía, los que más les afecta este tema, pues afecta en el sentido de que sí hay una afectación de cómo lo voy a hacer. Si hay un punto de partida de eh, que va a tener una referencia en mi vida, sí. Qué buen live, gracias. Capricornio, mi descendente. Mercurio en retro es igual. No es igual. Ya me lo estaban preguntando por aquí. Un abrazo. Listo. Entonces quedamos enterados del tema. Creo que ya hay algunas puntas que nos dan. Para resumir, conclusión, para ir cerrando el tema, pues nada, vivir esto en un aspecto cuadrante y la mejor forma es atención. O sea que muy el 2026 nos está pidiendo con esta cuadratura más atención. Yo creo que el título para ponerle es atención, que eso no es malo, ¿eh? No es malo. Atención, recuerden que esto es primero de enero. Primero de enero, Mercurio colocando atención en los sueños. ¿Qué es realizable? ¿Qué no es realizable? ¿Qué lo puedo hacer? Por este lado Neptuno y de este lado Mercurio. Una hermosa cuadratura que nos invita a movilizar una cantidad de energía, de acción que está en nosotros y que la podemos hacer, que la podemos usar. Nos vemos al rato, nos vemos esta noche a los que están en meditación. Hoy será nuestra última meditación, hoy lunes. Tendremos nuestra última meditación de ya de este año, el último lunes. Hemos venido meditando, pues, como es usual todos los años, pero lo hacemos todos los lunes y esta será nuestra última meditación. A los que están en la membresía Meditación Mércaba, a los que todavía no se han suscrito a la membresía, lo pueden hacer. Ahí en las redes ustedes encuentran el link, en TikTok y demás. A los que me están preguntando que si doy consultas, sí, todavía hay consultas. Los que quieran reservar lo pueden hacer, está la agenda abierta. Y los que tengan también se pueden agendar en consulta para mirar su revolución solar el 2026, ya aterrizar estos temas de manera individual. Con mucho gusto también los que deseen. Nos vemos entonces en la membresía esta noche y en consulta a los demás. Un abrazote, cuídense mucho y seguimos en contacto con las news y con Astrología Viva a ver cómo más se acomoda este 2026 con estos detallitos que va trayendo. Gracias, un abrazo, gracias para todos. Chao. Excelente semana, excelente lunes.